Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. En el video anterior platicaba yo sobre las claves para el estilo fotográfico. Ya hablaba yo del tema, el hook y del tratamiento estético. Pero dándole vuelta al tema del tema, valga la redundancia, quise profundizar un poco porque pensé, creo que habría más por donde hincarle el diente. ¿Qué es el tema fotográfico? Bueno, en nuestro video anterior hablamos que el tema, pues, tenía que ver con eso que tomamos, es decir, con que si hacemos fotos de pingüinos, de un país, de bicicletas, de una ciudad, etcétera. Pero bueno, me gustaría ser un poco más preciso. ¿Y qué significa el sujeto? Pues lo que aparece en la foto. Una naranja, no sé, una bicicleta, un coche, una persona, un lugar. Eso es lo que aparece en la foto, es lo que podríamos llamar un sujeto. Sin embargo, hay algo que es más profundo que solamente el sujeto, y es el tema. Pero, ¿qué es eso del tema? De manera como más honda. La idea es eso que va a subyacer en la fotografía. Y déjame te lo explico un poquito más. A ver, aquí, ¿qué es lo que nos aparece? Lo que nos aparece ahí es, pues bueno, lo que podemos ver en la fotografía, el sujeto. Ese es el sujeto, es el motivo, eso que está ahí, ¿no? Una persona, etcétera. Pero debajo de eso hay mucho más. En la fotografía no hay que olvidar, siempre es como un iceberg. La apariencia, lo que está hasta arriba, es lo que aparece en la foto. Pero el tema, ojo, porque el tema es eso que subyace, eso que está debajo de la fotografía, debajo de las apariencias, lo que está, digamos, en el telón de fondo. Y vamos a enfocarle un poquito más el diente, porque el sujeto, claro, es lo visible, es lo que podemos ver, es esa persona, ese objeto, ese lugar. Ya encontrar tus sujetos en fotografía ya es hablar bastante, ya es bastante complejo tener cierta afinidad y cierta articulación temática. Pero además, observa, en el tema tenemos lo invisible, la idea, la emoción, el significado, lo que subyace. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tenemos por un lado el sujeto y por otro lado tenemos el tema, pero en medio, adivina qué está. Claro, en medio está la representación, está nuestra cámara. ¿Cómo representamos lo que tenemos enfrente? ¿Cómo representamos esa idea que está ahí a partir de un cierto sujeto? Bueno, pues entonces aquí vamos a platicar de cosas muy interesantes. Les quiero mostrar el trabajo de 4 fotógrafos, una fotógrafa, 4 o 3 fotógrafos, Joseph Kudelka, que además, bueno, obviamente son fotógrafos que me han apasionado desde hace muchos años, no es raro que los pongan como ejemplo. Diane Arbus, también vamos a tener a nadie menos que a Robert Frank y además, desde luego, a W. Eugene Smith. Vamos a revisar sus fotografías. Y lo primero que quisiera preguntarte cuando veamos sus fotos es, ¿qué es lo visible? Vamos a comenzar con Joseph Kudelka, ¿qué te parece? ¿Qué vamos a ver? Eh, Ojo con los sujetos, con los lugares, con lo que es visible en estas fotos. ¿De qué tratarán las fotos de Kudelka? ¿De qué nos hablan? Ah, vemos hombres, pero cualquier tipo de hombres. ¿Dónde estarán? ¿Están en un entorno urbano? ¿Están en una época concreta? ¿Pertenecen a algún grupo étnico? Dirías, ¿de qué? Si le pusiéramos un título a estas fotografías, a esta serie, ¿cómo les pondríamos? ¿Cómo las titularíamos? ¿Qué sujeto nos encontramos? ¿Es cualquier sujeto? ¿Es una ciudad? ¿Es un acontecimiento? ¿Es Praga 68, este gran trabajo de Kudelka? No. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues lo primero que vemos aquí son romaníes, son gitanos. Todos ellos son gitanos en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en diferentes espacios. Eso sí, todos más o menos en una misma época. Pero ese es el sujeto, los gitanos. Bueno, pues muy bien. Ahora bien, ¿qué te parece si ahora le damos un vistazo a Diane Arbus? Un poquito más complejo, porque en el caso de Kudelka es bastante homogéneo, pero en el caso de Diane Arbus nos vamos a encontrar gentes de muchas condiciones diferentes, de muchos aspectos diferentes. ¿Qué notamos de estos sujetos? ¿Qué tipo de sujetos? ¿Cómo les podríamos llamar a estos sujetos? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué los caracteriza? ¿Quiénes son? ¿Qué vemos en estos sujetos? Bueno,
Ahí tenemos los sujetos de Diane Arbus. Y una cosa que se le dijo mucho a Diane Arbus es que hacía fotografías de estas personas con algún tipo de anormalidad. Claro, hoy por hoy los tatuajes son una cosa que ya se ve sin ninguna duda como algo lo más normal del mundo. Pero en los 60, cuando hizo Diane Arbus estas fotos, el tatuaje tenía algo de estigma. Y luego este hombre que tiene claramente gigantismo, ¿qué ocurre con él? Y lo mismo, esta pareja tiene algo que de inmediato los seres humanos tenemos una característica que es identificar las diferencias inmediatamente. Y entonces, claro, nos parecen fotografías que mucha gente le dijo, me parece que probablemente de una manera que ya hoy no me parece que sea lo más correcto por muchas razones, pero que le llamaban los fenómenos, los freaks. Hacía fotos, perdón, de freaks, fotos de los diferentes, de la otredad, de esos que a veces no queremos ver, de esos que a veces vemos con morbo, ¿no? Bueno, esos son los sujetos. Escogía sujetos que eran diferentes. Bueno, ahora bien, vamos a ver cuál es nuestro siguiente fotógrafo. Pues vamos a hablar de Robert Frank. Y vamos a ver también que hay una diferencia importante en los sujetos, pero al mismo tiempo no estamos viendo paisajes, no estamos viendo, estamos viendo gente, ¿no? Eso es como bastante claro en todas estas fotografías. Vemos personas. Pero la pregunta ¿es cualquier tipo de persona? Y yo me pregunto si tienen algún rasgo peculiar. A lo mejor ese sombrero se usa en todos lados, en todos los lugares del mundo. Eh, ¿Esto estará ocurriendo en Sudáfrica? No. Bueno, la respuesta está en que estamos viendo gente cuando hizo evidentemente fotografías en Estados Unidos durante varios años, 2 años. Robert Frank estuvo recorriendo Estados Unidos y estaba haciendo un gran mapa de algo que se llamó, y aquí viene el sujeto, los americanos, los estadounidenses. Este es el tema, este es el sujeto de Robert Frank. ¿Cómo son los americanos? La diversidad. Y él plantea esto que iba muy a contracorriente, pero todavía no me adelanto. Vamos a ver otro de nuestros fotógrafos. ¿Qué te parece si ahora nos pasamos a nuestro último caso, que es el de W. Eugene Smith? Y vamos a ver de qué tratan. ¿Quién es el sujeto? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Está en un espacio urbano? De nuevo, esto es muy importante. ¿Y qué estamos viendo? ¿A qué se dedicará este hombre que se repite en todas las fotografías? ¿Y con quiénes está? ¿Qué hace? Ok. ¿Cuál es el sujeto de esta serie? Bueno, pues claro, este hombre, el médico, y no es cualquier médico, no es un médico de un hospital en una ciudad, es el médico rural. Este médico rural que nos va contando su historia, vamos viendo cómo interactúa con los pacientes en el consultorio, pero muchas veces ahí en un coche, ¿no? Subido, poniendo una vacuna, no sé, eh, en la cama con un enfermo. Y también podemos ver sus frustraciones, pero en el fondo lo que estamos viendo, lo que es visible en términos de sujeto, es a un hombre, a un médico, al médico rural. Bueno, perfecto. Pues entonces, aquí podríamos decir fácilmente que es bastante claro el sujeto de cada una de estas series. Y ojo, porque en algunos casos fueron cosas muy concretas. El médico rural se hizo en un tiempo relativamente breve. Gitanos fue un tiempo más largo el que usó Kudelka a lo largo del tiempo, muchas sesiones, etcétera, para hacer estas fotografías de los romaníes. Los americanos 2 años y Arbus, pues en general podríamos decir que la mayor parte de su vida ya como autora se la dedicó a estos temas. Bueno, ok, esto está muy bien, pero ahora vamos a lo más complicado, que es el tema, porque una cosa es lo que vimos, ok, gitanos, personas diferentes, americanos, etcétera, un médico rural. Pero ¿cuál es el tema? Es decir, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto que está detrás? ¿Cuál es la emoción que despierta esto? Más importante aún, ¿qué representan estas fotografías a través de cómo vemos al sujeto desde la cámara, desde la mirada de nuestros fotógrafos, de nuestros fotógrafos? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a darle un vistazo de nuevo a Joseph Kudelka pensando en qué idea nos da. Observa bien esta foto.
nos da la idea de alegría, nos da la idea de integración, nos da la idea de aceptación, o nos da también una idea de lo peculiar, lo extraño. ¿Vemos en estas fotografías riqueza o vemos cierta pobreza, cierta tristeza, cierta melancolía incluso? Bueno, pues claro que esto importa, porque en este trabajo de gitanos vamos a reflexionar sobre muchas cosas distintas. Y mucho ojo, porque el tema tiene que ver con la intención del fotógrafo, pero ya platicaremos que en algún momento estas representaciones, estos sentidos pueden cambiar a partir del observador, pero esa es otra historia. Por lo pronto, lo que te quiero decir es cómo nos habla de la marginalidad, ¿no? Podríamos decir, de la pobreza, de la diferencia, y al mismo tiempo del sentido de identidad entre los propios romaníes, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar de la idea detrás de Diane Arbus. La idea puede ser la expresión, la identidad, la otredad, el otro, el diferente. ¿De qué nos hablan las fotografías de Diane Arbus? De lo que no nos gusta ver, de lo que a lo mejor negamos un poco, de lo que puede ser para un estándar X, una anomalía, podría ser. Bueno, pues eso es el tema que está detrás de Diane Arbus. Detrás de estas personas hay una idea, una intención, una manera de verlos, pero sobre todo que partió desde un cierto pensamiento y ella los critica, los muestra criticándolos, se burla de ellos, ¿cómo los representa? ¿A partir de qué idea tuvo para hacerlo? Bueno, vamos ahora con Robert Frank de nuevo. ¿Cómo vemos a los americanos? Como esta sociedad perfecta, maravillosa, donde el dinero lo puede todo, los grandes coches, el consumo te da todo, te da la felicidad. ¿Cómo luce eso en las fotografías de Robert Frank? ¿Qué idea hay? También habla de que todos los americanos son iguales, que hay una diversidad de edades, que no todo es glamour y no todo es bonito, que no todo es Hollywood, para acabar pronto. Bueno, pues sí, yo creo que aquí hay muchas ideas que están detrás de la fotografía de Robert Frank y de sus sujetos, desde luego, y de ver ciertas cosas que probablemente los propios estadounidenses, los propios americanos, no aceptaban de su propia sociedad. Bien, ahora vamos a ver cuál es la idea, cuál es el sentimiento, cuál es la reflexión. ¿Qué pregunta Eugene Smith detrás del Country Doctor? Para empezar, ¿dónde está? ¿Es un hombre muy viejo? ¿Es un médico viejito de pueblo? ¿Es un hombre maduro, pero más bien joven? Es un hombre que está siempre flojeando, que habla sobre la pereza de los sistemas de salud, no, o habla sobre la dedicación, o habla sobre el altruismo, o habla sobre alguien genuinamente preocupado por los demás. No hablará esto, no será un tema que hable de la solidaridad, por ejemplo. Aquí es donde empezamos entonces a hincarle el diente a un concepto, a una idea mucho más compleja. Vamos a ver. Claro, si pensamos cuáles son los sujetos de estas fotografías, pues los podemos decir con rapidez. Si hablamos de los temas, ya nos podemos dar cuenta de que es algo más complejo, más hondo, más polifacético, si quieres verlo así. En Kudelka vamos a ver, claro, gitanos, pero gitanos que nos hablan de qué, nos hablan de marginalidad, de resistencia cultural, de pobreza, incluso de nomadismo, algo que ha acompañado a toda la vida de un tema que ha acompañado la vida de todo Joseph Kudelka. Indiana Arbus, bueno, la identidad, claro, la otredad, la fragilidad incluso, ¿no? La diferencia. En Robert Frank, ¿qué vamos a encontrar? Pues un desencanto, ¿no? Un sentirte un poco engañado por el American Way of Life, ¿no? Una crítica social y una polarización de visiones de que no todo es maravilloso. Y en el caso de el médico rural, ¿qué nos va a decir Gene Smith? Bueno, pues nos habla de vocación, claro, de llamada, de sacrificio, y nos habla de la importancia de la dignidad humana, no importa si es un ancianito, si es una ama de casa, si es un trabajador o si es un niño. Habla siempre del cuidado, de la solidaridad y del sacrificio que hace el médico rural. Entonces, el sujeto, pues claro, fotos de qué o de quién haces tú. Esa sería una primera pregunta que me gustaría plantearte. ¿Tú de qué haces fotos? Claro, ya encontrar un sujeto
uniforme, articulado a lo largo del tiempo, no es fácil. En los comentarios del video anterior me ponían, oye, pero es que tomar fotos de lo mismo toda la vida no es aburrido. Bueno, sí, puede ser aburrido. También ha habido fotógrafos como los Becher que 50 años hicieron fotografías de lo mismo, pero entiendo el punto. O sea, oye, ¿y no puede haber diversidad? La respuesta es claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vimos que Kudelka estamos viendo los gitanos, pero tuvo Praga 68, tuvo Éxodos, tuvo Caos. Entonces, pueden generarse etapas temáticas, etapas de sujetos concretos. Entonces, eso funciona. ¿De qué fotos haces tú? ¿Haces fotos de qué? ¿De bicicletas, de arañas, de lugares? ¿De qué? Esa es una primera pregunta importante que debes de hacerte. ¿Cuál es tu sujeto? ¿Qué va a aparecer frente a la cámara? Pero más importante, ¿qué te lleva hacia eso? ¿Qué idea tienes detrás de la imagen? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer fotografías de esos sujetos? ¿Qué quieres tú reflexionar? ¿Qué quieres que reflexione la persona que vea tus fotografías? Es que el trabajo fotográfico, que a mí me parece que es sólido, que es profundo, que va más allá nada más de un cuerpo de obra que tiene varios sujetos que son uniformes. Eso está bien, eso ya es un patrón y eso ya es bastante. Pero el trabajo fotográfico sólido y profundo tiene un alma. Una cosa es el cuerpo, digamos, la parte visible, pero nuestra alma no la podemos, nuestro espíritu, si lo quieres decir. Y si no te gustan esos términos, a lo mejor tu mente, ¿no? ¿Qué es la parte? A lo mejor tu cerebro es la parte visible, es la parte tangible, pero hay un proceso de pensamiento mucho más complejo que va más allá de una parte meramente fisiológica, y los seres humanos lo tenemos muy claro. Entonces, en el trabajo fotográfico sólido, el alma del trabajo fotográfico está en las ideas, está en las emociones, está en los conceptos, está en las reflexiones, en eso que nos cuestiona, eso que nos está planteando. El alma de la fotografía está en realidad en el tema. Entonces, yo te invito a que hagas un ejercicio que tiene que ver con identificar cuál es el tema en lo que estás viendo, qué diferencia hay entre un sujeto y un tema fotográfico. Yo estoy convencido de que si encuentras esta uniformidad, esta articulación en tus sujetos, pero también si logras darle esta hondura, va a funcionar. Claro, esto implica un trabajo bastante potente, un trabajo que va más allá de saber qué cámara o qué objetivo vas a utilizar. Tiene que ver muchísimo más que con las meras decisiones estéticas. Tiene que ver con qué te impulsa a hacer fotografías, qué quieres representar, qué quieres decir, qué subyace en tus fotografías. Porque una cosa es lo que muestras en la foto, pero otra es lo que está debajo de esa fotografía. Incluso hasta podría ser subconsciente. A lo mejor tú no te has dado cuenta de que esto es lo que subyace en tus fotos, pero que aparece una y otra vez. Y está bien. Lo fundamental es que tener cierto control, cierta conciencia, a lo mejor control no es la palabra más adecuada, pero sí cierta conciencia sobre qué tema tengo enfrente, sin duda te va a ayudar a generar fotografías diferentes, con mucha más profundidad, con mucha más hondura, un trabajo mucho más sólido, mucho más acabado. Bueno, pero ¿y tú qué opinas? Ponme algo en la cajita de comentarios y me va a dar mucho gusto verte en nuestro próximo video. Hasta pronto. Chao.